Bueno, durante todo el trimestre, nosotros hemos estado hablando acerca de la oración, ¿Y qué hemos dicho acerca de la vida de oración? De la disciplina de la oración. ¿Qué hemos dicho o qué hemos enseñado? ¿Qué hemos enseñado acerca de la oración? ¿Ya se nos olvidó? ¿Qué se ha enseñado? Que orar es más que un simple monólogo. Que orar es un diálogo, pero también que nos lleva a una vida de intimidad y de relación con el Señor. Y hemos tomado algunos modelos de orantes, de personas, y hemos hablado de qué personas hemos hablado como oraciones modelo. ¿Que hicieron oraciones modelo? De Ana. ¿De quién más? De David en el Salmo 51. ¿De qué otra persona compartimos? De Jesús enseñando el Padre Nuestro. Y hoy vamos a tomar un ejemplo de un hombre que oró pensando en la vivencia que tenía o de su relación con el Señor. Y quiero que hablemos hoy, o vamos a compartir acerca de la oración de Daniel en el Antiguo Testamento. Daniel capítulo 9, del versículo 1 en adelante. Daniel capítulo 9. Este capítulo me parece interesante porque nos muestra el estilo de vida de Daniel, estando en una cultura diferente, en un país diferente, en un país lleno de creencias, lleno no solo de creencias, sino también de un estilo de vida diferente al de él. Pero él vivió ahí y supo cómo vivir para agradar a Dios. Pero también en este capítulo nosotros vamos a encontrar lo que significó Dios para él. Y Daniel habla en este capítulo del carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Y por último, vamos a llegar a una conclusión en este capítulo. Vamos al capítulo 9 de Daniel, del versículo 1 en adelante. Ahí vamos a leer la palabra de Dios a nuestra vida. Y yo quiero que usted esté muy atento. Yo voy a leer un versículo y le animo a que usted siga en su Biblia y lea el siguiente versículo. Bueno, estamos usando aquí la Reina Valera, pero ahí va a estar proyectado también. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Versículo 2. ¿Ustedes? Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti.
De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Verso 10. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros maldición. Y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Conforme está escrito, en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. Y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Juntos vamos a leer el versículo 19. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Bendito sea el Señor. Ustedes y yo conocemos el contexto, lo que había ocurrido al pueblo de Dios. Daniel está haciendo memoria, está leyendo al profeta Jeremías. El pueblo de Dios había sido llevado cautivo a Babilonia por el rey, por Nabucodonosor. Dios permitió de alguna manera que esto ocurriera. Dios permitió porque Dios es soberano. Y Dios tiene propósitos con todo lo que ocurre alrededor nuestro o en nuestra vida. Gran parte del pueblo de Dios fue llevado hacia Asiria. Pero ahora Daniel registra que el pueblo de Dios también fue llevado cautivo a Babilonia. Cuando se daba el cautiverio, cuando fueron llevados al exilio, realmente los que quedaban en medio de la ciudad eran gente, ancianos, enfermos, pero se llevaban a la gente joven, se los llevaron cautivos. Y dentro de esos que se llevaron cautivos estaba Daniel. Los autores o los escritores dicen que era muy joven. Algunos hasta se atreven a decir que más o menos tendría unos 17 años cuando fue llevado cautivo, pero a ciencia cierta estaba joven. Y Daniel estaba viviendo en medio de una cultura totalmente diferente. Daniel estaba viviendo en medio de un pueblo pagano también, y un pueblo que también rendía atributo a otros dioses.
Y ustedes han oído acerca de la historia de Daniel. La Biblia dice que fue echado al foso de los leones, pero de allí Dios lo sacó, porque Dios estaba con él ahí. Ahora eran varios jóvenes judíos, pero también Daniel, Dios lo usó interpretando sueños. ¿Qué más hizo Daniel? Bueno, Daniel, algo de lo que hizo fue que Daniel pudo guardar su corazón. En el capítulo 1, versículo 8, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida que había sido ofrecida. Y Dios obró en la vida de él, de tal manera que el aspecto físico de Daniel era mejor que cualquier otro de los jóvenes que habían convocado para interpretar los sueños. Ahora, cuando uno llega al capítulo 9, hay algo interesante. Daniel aquí en este capítulo, es una oración personal. Pero como dice nuestro hermano Fernando, es una oración que también se vuelve comunitaria. Y hay algunos apartes de esta oración que vamos a analizar hoy. Daniel está rogando al Señor. Está rogando al Señor para que se cumpliera lo prometido. No es que Daniel carecía de fe sobre el futuro. Él sabía que el presente y el futuro estaban en las manos del Señor. Daniel tampoco ora porque no está orando para que Dios de alguna manera, bueno Dios, ¿cuándo es que vas a tratar de acordarte de estos asuntos? Yo creo que Daniel no carecía de fe. De lo contrario, evitaría el peligro. Puede uno caer en el peligro de tener una falsa sensación de esperanza y a veces ofender a Dios. A mí me parece que muy pocos hoy guardan la esperanza de que el Señor aparecerá por segunda vez o vuelve por segunda vez. Yo creo que nosotros debemos vivir, como dicen algunos teólogos, en el ya, pero todavía no. Sabemos que Cristo viene, pero eso debe producirnos a nosotros una vida de esperanza. Y sabemos que la esperanza que nosotros tenemos no es una esperanza vana. La esperanza que tenemos nosotros, dice Pedro, que es una esperanza viva. Está puesta en un Dios que vive eternamente y para siempre. Ahora, a veces uno puede caer en el descuido, en la negligencia y puede ofender a Dios. La oración de Daniel entonces no es principalmente una solicitud de explicación a Dios de la profecía, sino una súplica por su cumplimiento. Ahora ellos habían sido llevados cautivos a Babilonia. ¿Cómo había quedado la ciudad de Jerusalén? ¿Cómo había quedado? Desolada, derribada. ¿Qué más? ¿Cómo había quedado la ciudad? Arruinada. Estaba totalmente en desolación. Así que muchos habían perdido la esperanza de lo que Dios podía hacer. Pero me llama la atención Daniel, porque la oración que va a hacer está haciéndola basado en la promesa de Dios. Él está leyendo a Jeremías y en el capítulo 25 también Dios habla de Jeremías, Dios también habla de la esperanza que hay para el pueblo en el retorno a su ciudad, a su pueblo. Ahora me gusta mucho esta oración porque hay varios detalles. Miren en el versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Él está leyendo la escritura y la oración que va a hacer tiene como fundamento la palabra de Dios, porque Dios es fiel y verdadero a su palabra. Las promesas de Dios son fieles en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen eso? La Biblia dice cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Dios es fiel a su palabra. Y el pueblo iba a ser llevado cautivo, iban a durar 70 años, pero de algo estamos seguros, que Dios había prometido hacerlos volver a la ciudad.
Ahora, Dios permite todas estas cosas. De alguna manera había habido desobediencia en su pueblo. Escúchenme, ¿cuántos años duró Israel cautivo en Egipto? ¿Cuántos años? En Éxodo dice 430 años. Y Dios le había dicho a Abraham que el pueblo iba a ser llevado esclavo a Egipto, no a Babilonia, a Egipto. ¿Por cuántos años? 430 años. Pero pasados esos 430 años, Dios iba a hacer volver su pueblo de la cautividad. Ahora aquí no está hablando de los 430 años, está hablando de 70 años. El pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia. Y ahora el rey, quien lo lleva es Nabucodonosor. Y sabe, hermano, ¿qué me llama a mí la atención? Mire lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 8, versos 47 y 48. Si ellos vuelven en sí, está haciendo referencia al pueblo que es llevado cautivo. Si ellos vuelven en sí, en la tierra a donde hayan sido llevados cautivos, y se vuelven y te suplican en la tierra de los que los llevaron cautivos, diciendo: hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos actuado impíamente. Si en la tierra de sus enemigos, a donde los hayas llevado cautivos, ellos se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma, y oran a ti en dirección a la tierra que diste a sus padres, a la cautividad que has elegido y al templo que he edificado a tu nombre, dice en este libro de Reyes 8, que Dios estaba atento a escucharles. Aun si fuesen llevados cautivos y ellos clamaran a Dios en el lugar de su cautividad, no solo que clamaran, sino también que reconocieran su propio pecado, Dios estaba atento también para escucharlos. Eso dice en el primer libro de Reyes, en el capítulo 8. Y quiero leerles textualmente lo que Dios haría. Capítulo 8, verso 47. Dice así: y ellos volviesen en sí, en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubieras llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú, que dice claramente, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Así que Dios es un Dios que escucha, es un Dios de misericordia. Ahora, haciendo un paralelo en el cautiverio en Egipto, Dios también dice en el libro de Éxodo que escuchó el clamor de un pueblo que estaba esclavo. ¿Sabe qué? El oído de Dios. Dios se ha inclinado para escuchar el clamor de los que sufren, de los que padecen. Ahora bien, vuelva al libro de Daniel. Versículo 3. En el versículo 3 nos muestra cómo Daniel quebrantó su corazón delante de Dios. Ahora es una oración personal. Y dice: y volví mi rostro a Dios. ¿Qué fue lo primero que Daniel hizo? Volver su rostro a Dios. Daniel sabía acerca del cumplimiento de la profecía. Y también sabía que el castigo que Dios había dado a su pueblo ya estaba por terminar. Y eso anima a Daniel a orar,
a orar recordando las promesas de Dios, pero también pidiendo perdón delante de Dios por todas sus faltas. Ahora dice, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole. Buscándole, ¿de qué manera? Insistentemente, ¿de qué manera? ¿De qué manera estaba buscando a Dios? En oración. Y ahora un poco más insistente, rogando a Dios. ¿Y qué más dice? Ayunando, con ayuno, cilicio y ceniza. Ayunando. Pero también en cilicio. Cilicio era un vestido áspero que ellos utilizaban. Pero también este vestido, cuando se colocaban eso, era como símbolo de dolor también, de tristeza, de la aflicción. Él está sintiendo el dolor y la aflicción de su pueblo. De su pueblo. Él está sintiendo y viendo también cómo la ciudad estaba desolada. Y él siente ahora la necesidad de postrar su vida, de quebrantar su vida, de humillarse delante de Dios. Y eso a mí me parece una actitud interesante en la vida de Daniel. Él ora a Dios, reconociendo a Dios lo que ha dicho en su palabra, pero ora también quebrantando su corazón, humillándose delante del Señor. Y yo creo que nosotros hoy aquí necesitamos también humillarnos delante del Señor. Humillarnos. La Biblia dice que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Nosotros necesitamos empezar a reconocer lo que Daniel hace. Daniel empieza esta oración haciendo ¿qué? Miren lo que dice el versículo 4. Daniel inicia esta oración reconociendo la grandeza de Dios. Y oré a Jehová mi Dios. Él tiene al Señor como su Dios. Y dice, hice confesión. ¿Qué es lo que necesita? Confesar. ¿Qué es lo que va a decir? ¿Sabe? A mí me preocupa hoy día. Me preocupa hoy día porque nosotros hacemos confesiones muy generales. Y Daniel, vamos a mirar que empieza a decirle a Dios de una manera particular, pero muy detallada en qué considera él o ha sido redarguido para decir que ha ofendido a Dios. Hoy día se habla de pecado en la iglesia. En muy poco se habla en las iglesias de pecado. Realmente algunos pasan por alto el tema y hablan más bien de error. No le pongamos otro nombre. El pecado es pecado. Pero la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, ¿qué va a pasar en nuestra vida? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de su Hijo amado Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero si confesamos, y confesar implica reconocer, confesar implica reconocer que solamente Dios es quien puede perdonar todos nuestros pecados. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? ¿Cuántos se han sentido perdonados por el Señor? Más que sentido, han experimentado en su vida el perdón del Señor. Me ha dolido escuchar al hermano Fernando en algunas cosas como estas. En Colombia hay mucho resentimiento. Hay gente resentida por todo lo que ha pasado. Y uno nunca va a olvidar lo que ha vivido, lo que ha sucedido en su vida. Pero escuchar de boca de creyentes decir, yo no perdono, jamás voy a perdonar todo lo que ha ocurrido en mi vida. Si nosotros no perdonamos, Dios tampoco nos perdonará a nosotros. Dios nos ha perdonado. ¿Y por qué nos ha perdonado? Porque Dios nos ama. ¿Y cómo nos ama Dios? Con amor eterno. Dios perdona y olvida, no vuelve a recordar, a traer a nuestra memoria lo que ya nos ha perdonado. Ahora, pero primero, ¿qué hace? Es reconocer la grandeza de Dios. Él sabe a quién se está dirigiendo. Y oré, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Lo primero que él hace es poner en alto o reconocer más bien quién es Dios. Y él está reconociendo la majestad de Dios, la gloria de Dios. Y así
e inicia introduciendo su oración. Se introduce. Ahora, en el versículo 4 dice: oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: oh Señor, Dios grande y temible. Lo primero que hace Daniel es alabar a Dios. Alabar a Dios. Reconoce su majestad. Y también dice que Dios debe ser temido. Dios debe ser temido. Dios debe ser honrado. Dios debe ser venerado. Señor Dios grande, digno de ser temido. En otras palabras, nosotros debemos sentir temor, literalmente miedo de desobedecer y pecar contra el Señor. Pero realmente lo que hacemos hoy, lo que hemos hecho nosotros es como hacer escala de considerar que hay unos pecados más grandes que otros, pero delante de Dios pecado es pecado. No hay pecado grande ni pecado pequeño. Todos los pecados son iguales delante de Dios. Todo hombre nacido de mujer, todo hombre nacido de mujer, excepto Jesús, todo hombre nacido de mujer es pecador. Pero la Biblia dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos, y confesar tiene que ver con reconocer. Confesar tiene que ver con decir. Confesar tiene que ver, hermano, con decirle al Señor realmente en qué le hemos ofendido y en qué no le hemos ofendido. Y Él es una persona que puede perdonarnos realmente a nosotros. Yo quiero que mire el versículo 5, versículo 9, versículo 11 y versículo 15 en su Biblia. En el versículo 5, él dice: hemos pecado. Ahora me llama la atención. Lo primero que hace es reconocer la grandeza de Dios. Lo segundo que hace ahora en una oración individual es involucrarse. Involucrarse. Él considera que la circunstancia o la situación que ha vivido su nación, su pueblo, se debe también no por causa de otros, sino también de él mismo. Hemos pecado. ¿Qué más dice él? Versículo 5, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Mire lo que dice. Él no empieza a señalar a otros, no empieza a buscar chivos expiatorios. Él no empieza a echarle la culpa a otros. Él mismo se involucra y él dice: yo también hemos pecado. Ahora miren el versículo 9. En el versículo 9 dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Él está reconociendo delante del Señor, está reconociendo todas sus faltas. Pero no solo, él está echándole la culpa a los otros. No, él no hace eso. Él reconoce que ha pecado contra Dios. ¿Y cómo? ¿De qué manera han pecado? Bueno, han sido desobedientes. Se han rebelado contra Dios. En el versículo 11 dice: todo Israel traspasó. Traspasar es ir más allá de los límites. Y traspasó que la ley ha tenido en poco su palabra. ¿Y qué más han hecho? Se han apartado para no obedecer. Han preferido apartarse, dar un paso al costado, separarse de Dios para no obedecer su voz. Hay gente que esta mañana debiera estar aquí con nosotros y no están, porque han encallecido su vida, su conciencia, y quieren seguir tras sus propios caminos. Pero uno sabe cuál es el fin del que no obedece al Señor. Ahora, Dios es amor y Dios es misericordioso, sí es verdad, pero Dios también es fuego consumidor. Dios va a llamar a cuentas a cada uno de nosotros. Y él en el versículo 11 está diciendo:
no obedecieron tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros maldición y juramento. Y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Ahora, él está reconociendo que una de las faltas de su pueblo, de él y de su pueblo, ¿cuál ha sido? Han dejado dejaron de escuchar la voz de Dios. Dejaron de escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces nosotros también hemos hecho lo mismo? Hemos actuado igual. ¿Qué clase de voz hemos estado escuchando en este tiempo? Algunos han escuchado la voz de su propia agenda. Otros han escuchado la voz de su propia conciencia. Pero muy pocos han escuchado o hemos escuchado la voz de Dios. Ahora mire el versículo 15. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa. Me parece interesante, porque él inicia orando reconociendo la grandeza de Dios, pero también trae a su memoria lo que Dios ha hecho en el pasado. Es importante recordar lo que Dios ha hecho en el pasado, no simplemente por saberlo, sino por reconocer que Dios es Dios del pasado, pero también es Dios nuestro hoy en el presente. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Cuánto le dan la honra al Señor? Puede decirle al que tiene a su lado, dígale al que tiene a su lado, Dios es Dios nuestro ahora en el presente. Pero también seguirá siendo Dios en el futuro. Mañana también seguirá siendo Dios. Y dice el versículo 15, ahora pues, Señor, Dios nuestro. Ya no ora pensando en los padres y en las promesas que Dios había hecho a sus padres en el pasado. Ahora invoca a Dios, hablando de Dios como Dios suyo. Pero no solamente de Él, también es nuestro. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y dice en el versículo 15, ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, lo cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. En otras palabras, hemos vivido y nos hemos comportado igual que los que no tienen temor de ti. Entonces, Daniel observo que se presenta delante de Dios de una manera sincera. Y él reconoce delante de Dios qué han hecho ellos. Y eso me parece a mí humildad. Pero también arrepentimiento. Hemos pecado. En estos versículos Daniel expresa su culpabilidad. Está aceptando lo que sus padres han hecho mal. Pero él también se involucra. Ahora, a veces nosotros tenemos la tendencia de señalar a otros para no reconocer nuestro propio pecado, pero él se está involucrando. Versículo 16, por un momento. Miren la actitud de Daniel. Oh Señor, conforme a tus actos de justicia. O sea, él está reconociendo que todo lo que ha ocurrido es porque Dios es un Dios justo. Apártese ahora tu ira y tu furor, está intercediendo, de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestro pecado y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro, el hazmerreír de todos los pueblos. Él admite eso. Cuando uno admite su propia desobediencia, su propio pecado, se está humillando delante de Dios. Y él inicia diciendo cómo buscó él a Dios en oración, en ruego, en ayuno, en cilicio. Y eso es muestra de quebrantamiento delante de Dios.
creo que hoy la iglesia en general necesita ser quebrantada delante del Señor. Cuando nosotros nos quebrantamos delante del Señor, lo que estamos haciendo es reconocer que solamente Él es grande y nosotros somos pequeños. Vaya al versículo 19. En el versículo 19, Él dice: oye, Señor, oh Señor, perdona. Perdona, presta oído, Señor. ¿Qué está haciendo aquí en este versículo 19? Está pidiéndole al Señor que le escuche, que oiga su oración. Ahora, noten que Él no está pidiendo nada absolutamente material. Él no está diciendo: Dios, dame un carro ahora. Él no está diciendo: dame una vivienda. No porque no sea necesario. Él está pidiendo por la condición espiritual de su pueblo, de su nación. Y lo primero que le dice a Dios es que oiga su oración. ¿Qué más está pidiéndole a Dios? Que Dios, ¿qué? Perdone. Que perdone. Oh Señor, perdona. Dios está, Daniel está pidiendo que Dios perdone a su pueblo, que preste oído a su plegaria, que haga lo que tiene que hacer para remediar el caso y que lo haga sin tardar. En otras palabras, Él está clamando a Dios que Él cumpla las promesas que ha hecho. Ahora, nosotros no tenemos, Él no le está exigiendo eso a Dios. Él está trayendo memoria a lo que Dios ha dicho en el pasado. Y eso me parece a mí interesante, de nosotros poder orar, no para exigirle a Dios que obre, porque Dios obra por encima de nuestra voluntad. Dios cumple sus propósitos. La segunda cosa que yo observo aquí es que Él reconoce quién es Dios. Y vayan al versículo 4. En el versículo 4, ahora Él reconoce el carácter de Dios. Y en el versículo 4 dice: Señor Dios grande. Él está reconociendo la majestad de Dios, la soberanía de Dios. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: oh Señor, Dios grande y temible. Es cierto, Él está orando y está, por lo que ha leído de Jeremías, Él sabe que está Dios para cumplir su promesa de hacer volver a su pueblo. Pero Él ora reconociendo que Dios es grande y temible, que Dios es fiel a su palabra. En el versículo dice: digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Entonces, en el versículo 4, ¿qué está reconociendo de Dios? Que Dios es grande, majestuoso. Ahora miren el versículo 4 y 18. ¿De qué más habla en el versículo 4 acerca del carácter de Dios? Que es algo esencial en Dios. ¿De qué más habla? No, en el versículo 4 habla de sus misericordia. O sea, Él está reconociendo que Dios es un Dios misericordioso. La Biblia dice que la misericordia de Dios es nueva cada día. La misericordia de Dios tiene que ver con el amor de Dios. Solo por su misericordia nosotros no hemos sido destruidos por la misericordia de Dios. Dios ha sido bondadoso con nosotros. Dios ha sido bueno. Dios ha fijado sus ojos en usted y en mí. Yo creo que la misericordia de Dios todavía está extendida hacia ustedes y hacia mí. Dios es misericordioso. Él habla de la misericordia de Dios para con los que le aman y guarden sus mandamientos. Eso es muy claro. Y en el versículo 18 dice: confiados, no confiados en nuestras obras de justicia, sino en tu gran misericordia. Dios, no hay nada que hayamos hecho nosotros o que hagamos sencillamente para alcanzar la misericordia de Dios.
La misericordia de Dios no es por las obras que hagamos nosotros, sino sencillamente por la gracia de Dios. No es por los actos de justicia o de rectitud que aparentemos o hagamos delante de Dios, sino sencillamente no hemos sido consumidos delante de Dios por su ira, porque Dios nos ama con amor eterno. Él siempre le ha amado a usted todos los días de su vida. ¿Cuántas veces hemos desobedecido? ¿Cuántas veces hemos pecado contra Dios? ¿Cuántas veces hacemos y pasamos por alto? Pero Dios es un Dios de misericordia también para aquellos que se arrepienten. Versículo 9, o 7, perdón. ¿De qué atributo de Dios habla allí? En el versículo 7. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Está hablando aquí de la justicia de Dios, de la rectitud de Dios. Dios es recto. Dentro de Él no cabe nada que vaya en contra de su propia voluntad. Dios es íntegro. Dios obra con rectitud. Y Él reconoce la justicia de Dios. Y nuestra es la vergüenza de rostro, como el día de hoy, de los hombres de Judá y de los habitantes de Jerusalén. Pero Él reconoce de Dios la majestad, ¿qué más? Que Dios es misericordioso, que Dios es justo, pero Dios también es fiel. En Él podemos confiar, en Él podemos apoyarnos. Mire el versículo 12. Versículo 12. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, pero Él ha cumplido. Eso nos habla de la fidelidad de Dios a sus promesas. Él ha confirmado su palabra que habló contra nosotros. Ahora, hermanos, eso nos muestra cómo es Dios. Grande, justo, misericordioso, fiel, pero Dios también es soberano. Versículo 15. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Él habla ahora de la soberanía de Dios. Dios permitió que su pueblo fuera esclavo en Egipto, pero Dios lo sacó de allí con mano fuerte y poderosa. Dios doblegó a Faraón. Faraón y todo su ejército quedó sepultado en el mar. Ahora, su pueblo estaba clamando a Dios y Dios lo sacó de allí. Y por el desierto Dios mostró su fidelidad, su misericordia, pero también mostró que Dios obra con poder, ¿verdad? Dios es omnipotente, con mano poderosa, con mano fuerte. Así que Dios es soberano, Dios siempre está con nosotros, Dios nunca nos ha dejado. Tú lo sacaste de Egipto. Y en el verso 17 y 18 nos habla del amor de Dios. Ahora pues, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo. Es una oración particular. Él no está orando en público. No, Él está orando en el secreto con Dios. Pero esta oración también se hace comunitaria en el sentido de que Él se involucra, pero también está clamando a Dios por el resto del pueblo, por el pueblo de Dios. Y dice, escucha la oración de tu siervo y sus ruegos, y por amor de ti mismo, oh Señor, haz que resplandezca tu rostro sobre tu santuario. Él reconoce que Dios también es un Dios de amor. Y eso lo vemos también cuando Dios elige a Israel.
Dios elige a Israel por no ser mejor pueblo que los otros pueblos existentes. Sencillamente por su amor, sencillamente por su misericordia. Porque Dios amó a Israel y lo amó con amor eterno. Por eso Dios se fijó en ese pueblo y lo escogió para sí. Ahora, creo que Dios también se ha fijado en usted. Se ha fijado en mí, en cada uno de los que aquí estamos, no por lo que somos, ni porque no lo merecemos, sino sencillamente porque Él nos ha amado a través de Cristo Jesús. Y por su amor nos ha perdonado, por su amor nos ha bendecido, por su amor nos ha rescatado y porque nos ama tiene un mejor lugar para nosotros. ¿Cuántos consideran que es la misericordia de Dios? Ahora, lo primero que he tratado que miremos es cómo es el estilo de vida de Daniel. Ahora, Daniel es un hombre que teme a Dios. Es un hombre que ora basado en la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios lo lleva a reconocer que Dios cumple sus promesas. Pero por otro lado, lo lleva a reconocer que Dios es majestuoso, es grande, es poderoso, es soberano, es fiel, es misericordioso. Por último, quiero que miren desde el versículo 20 en adelante. Aún estaba hablando. ¿Cuál fue el resultado de la oración de Daniel? Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios. Miren la actitud. Él está orando individualmente, pero a la vez está intercediendo y clamando por la misericordia de Dios para con su pueblo. A veces hacemos un tipo de oración muy egoísta. Oramos por nosotros, pero muy poco oramos por otros. Pero Él hace lo contrario. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Él está orando por la ciudad de Jerusalén. Aún estaba hablando en oración, y esto sí me gusta, cuando el varón Gabriel, un ángel, aquí había visto en visión, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Él está orando delante del Señor cuando tiene la visita de parte de Dios a través de un ángel. ¿Y qué sucede? En el verso 22, y me hizo, ¿qué dice la oración? Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, le hizo entender que la profecía que había estado él leyendo, me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Creo que es gran parte de lo que nosotros necesitamos a veces para comprender los propósitos de Dios. Y él dice que había recibido la visita para recibir sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. ¡Qué hermoso! Porque tú eres muy amado. Entiende, pues la orden y entiende la visión. Oiga, qué interesante. Qué interesante lo que le dice este ángel a él. Tú eres muy amado. Y yo me pregunto, ¿cómo logró eso Daniel? ¿Cómo logró eso Daniel? Daniel es asistido por el ángel Gabriel. El ángel le ayuda a entender o a comprender el fin, referente al retorno a su tierra y la profecía del fin. Se aparece para Dios darle sabiduría y entendimiento y rapidez
en contestar a Daniel. Hermano, el hombre necesita orar. Dios atiende ahora su oración. Y él es beneficiado en su oración. Pero hay un punto importante. Dice que es muy amado, favorecido. Es muy favorecido. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Preguntémosle a Daniel cómo logró ocupar ese lugar de privilegio. ¿Por qué es considerado privilegiado? ¿Por qué es considerado favorecido? Y si hemos leído en el capítulo 1, ¿sabe por qué? Porque él había guardado su corazón. Él había vivido en integridad para Dios. En el capítulo 3, aunque se habla de sus 3 amigos, podemos sugerir que Daniel igual no obedeció al edicto del rey de adorar la estatua que se había levantado, porque sentía temor de Dios. No había cambiado sus principios, no había negociado lo que él creía. Él sabía en quién había creído. Él sabía quién era el dueño de su vida y el Señor de su vida. Me preocupa hoy cuando nosotros tratamos de cambiar nuestros principios. Entramos en crisis de fe, aún negando lo que creemos. Pero sabe, hermano, debemos creer y amar al Señor por lo que Él es. Él es Dios soberano, Él es el Señor, y guardar su palabra con mucho temor en nuestro corazón. En nuestro corazón. No sé cómo hay jóvenes que al entrar a la universidad desaparece totalmente su confianza en el Señor. Cambian sus principios. No entiendo eso. Y no solamente jóvenes, aún adultos que cambian sus principios. En el capítulo 4 demostró amor por sus enemigos, cuando reveló el sueño a Nabucodonosor y manifestó que fuese la interpretación para los enemigos del rey. En el capítulo 6 nos habla de su fidelidad y es puesta a prueba. Y vemos cómo Dios pudo librarle de una camada de leones dentro de una cueva. Sencillamente, ¿sabe por qué? Porque Dios estaba con Daniel. ¿Y por qué estaba con Daniel? Porque fue un joven íntegro. ¿Por qué más? Porque amó a Dios. ¿Por qué más? Dios estaba con Daniel. Porque obedecía a su palabra. ¿Por qué más? Porque fue fiel. Ahora, yo creo que Dios hoy día también está con nosotros, como estuvo con Daniel en el pasado. ¿Qué podemos hacer hoy? Demostrar una fe inquebrantable, que no se mancha con las cosas de este mundo. Creo que hoy día necesitamos adorar solamente a Dios, aún teniendo amor por nuestros enemigos. Usted y yo sí podemos ser favorecidos por Dios. Daniel lo logró. Creo que hay algunas cosas que me llamaron la atención de esta oración y quiero resumirla. Daniel en su oración, lo primero que hizo es que reconoció que Dios siempre cumple sus pactos, pero también Dios es misericordioso con los que le aman. La segunda cosa es que confesó como nación que habían pecado y se rebelaron contra Dios. Creo que hoy es tiempo de clamar por nuestra nación. Una de las cosas que noto es que en nuestra nación, aún nosotros mismos, tratamos de ocultar la realidad y culpamos a otro. Por ejemplo, hoy se habla de la deshonestidad en contratos y en empresas que han contratado en nuestro país. Y la gente trata de lavarse las manos y decir, no. Pero es que como un elefante blanco entró a nuestra nación dineros que no vimos cómo entraron. Pero entraron. Se reconoce que entraron, pero no sabemos cómo entraron. Alguien los trajo y los depositó en nuestra nación. Él afirmó su fe. A pesar de que había pecado, era posible para Dios el ejercicio de su misericordia y de su perdón. Él dijo entender que los castigos que habían sufrido fueron justos, de acuerdo con la ley de Moisés.
pidió que la ira de Dios sea quitada, que su santuario ya no sea asolado, como se indica en estos versículos 16 al 18. Hizo un pedido a Dios para que escuche la oración. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Creo que la misericordia de Dios también está extendida en este día hacia nosotros, hacia la iglesia. Pensemos en nosotros. A veces nos ofendemos, no nos miramos, no nos saludamos. Hay gente que no se habla, prefiere cambiar de horario de culto para no ver al otro o no ver a la otra. Hay gente que ni se saluda. Hay gente que ni se pasa. ¿Cómo es posible eso? Si nosotros no perdonamos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? ¿Ah? Si nosotros no perdonamos, tampoco, no porque Dios no perdone, sino porque de alguna manera nosotros también estamos llenos de resentimiento, de rencor, de tantas cosas. Pero si Él nos perdonó a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarnos? Para no perdonarnos. Hermano, y lo otro, hemos categorizado los pecados. Mire, la homosexualidad es tan igual delante de Dios como la mentira, como el engaño. Ahora, no estoy tratando de decir esto para justificar la actitud pecaminosa. No, lo que estoy diciendo es que a veces nos escandalizan una serie de actitudes pecaminosas, pero hay otras que no. Delante de Dios todos los pecados son iguales, pero si con actitud pecaminosa, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Dígale al que está a su lado: Dios puede perdonarte a ti y a mí. Dígale: Dios puede perdonarte. Dios puede. Si Dios me perdonó, ¿quién soy yo para no perdonarte? ¿Por qué no se coloca en pie? Colóquese en pie. Y en este día quiero que oremos. Y vamos a orar. ¿Sabe cómo vamos a orar? Vamos a orar la palabra en esta mañana. Yo voy a decir algunos apartes del texto bíblico y usted toma eso y ora al Señor libremente. Cierra tus ojos y dale gracias al Señor. Pero esta mañana, antes de empezar a orar por otros, es necesario que usted y yo, delante del Señor, podamos reconocer cuán pecadores somos. Hermano, cuántas cosas hay en su corazón que no le dejan crecer en la intimidad con el Señor. Cuántas actitudes pecaminosas hay en usted y en mí que necesitamos quebrantar nuestro corazón como Daniel y reconocer delante de Dios que somos pecadores.